Inspirador, revelado el increíble momento en que una niña elige a una hermana sin hogar. María, una niña de 10 años, caminaba por las polvorientas calles de su pequeño pueblo en México, sintiendo el peso de la mirada de Lucía, una joven a quien la vida había despojado de su hogar. Al principio, un susurro de duda invadía su mente. ¿Sería correcta su decisión de ayudarla? La imagen de su abuela, siempre con palabras de amor y solidaridad, la guiaba, pero la presión de su familia la hacía dudar. Cada tarde, al regresar de la escuela, el encuentro con Lucía se tornaba el mismo, un instante de conexión silenciosa, un intercambio de miradas que decía más que 1000 palabras. Lucía, aunque sin hogar, irradiaba una fuerza que María no podía ignorar. Pero pronto, la intuición de ayuda se convertía en un dilema desgarrador. La voz de su madre resonaba en su cabeza, cuestionando la seguridad de abrir su casa, la fatiga emocional que podría acarrear, ¿y si se convierte en una carga? María sentía un tumulto de emociones que no podía expresar. ¿Cómo podría convencer a su madre de abrir la puerta, de poner su propia estabilidad en riesgo por alguien a quien apenas conocía? La imagen de Lucía durmiendo en la calle la perseguía, su rostro marcado por la lucha, una guerrera en medio de la adversidad. Sin embargo, había voces en su hogar que se oponían. Es un riesgo, María. No sabemos nada de ella. La tensión se incrementaba, cada murmuro, cada mirada desconfiada hacía que el peso de su deseo se volviera casi insoportable. Mientras su mente aceleraba pensamientos dañinos, el tiempo se congelaba, y su pecho se encogía. Aún así, la determinación latía en su interior, como un eco de las enseñanzas de su abuela. Si debía acudir a su familia, tendría que ser con el corazón abierto, aunque eso pudiera acarrearle problemas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María sentía el sudor frío en su frente mientras su corazón se debatía entre lo que la sociedad esperaba de ella y lo que dictaba su corazón. Las miradas escudriñadoras de su padre la atravesaban, y la presión familiar la llevaban a un estado de desesperación. ¿Debería ceder, dejar que las opiniones de otros dominaran su altruismo, o plantarse firmemente en su deseo de ayudar a Lucía? Las noches pasaban y la idea de acoger a Lucía solo se intensificaba, pero la angustia crecía. ¿Podría su familia aceptar esta conexión inesperada? Un día, al mirar a Lucía en silencio, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de confrontar la incomprensión por amor a alguien que lo necesita, desafiando todo lo que le habían enseñado? María respiró hondo, sabiendo que no podía permanecer inactiva. La pregunta la atormentaba, dejándola en un precipicio emocional, lista para saltar. Pero ¿sería capaz de llevar a cabo ese acto de amor, o permitiría que el miedo la detuviera? La tarde siguiente, el sol se ocultaba tras las montañas, proyectando sombras que danzaban en las calles empedradas del pueblo. María, con la mente perpleja, decidió que era momento de actuar. La idea de confrontar a su madre la llenaba de temor, pero sabía que la inacción solo fortalecería la angustia que la consumía. Se hallaba en la encrucijada de sus emociones, dispuesta a desmantelar con valentía las barreras familiares que se interponían entre la conexión con Lucía y su propia seguridad emocional. Mientras hablaba con su abuela, que pasaba sus días tejiendo en el porche, surgió un destello de inspiración. Su abuela siempre hablaba de la fuerza que se encuentra en la empatía, como un puente que une vidas diferentes. María, sintiendo que su voz temblaba, se acercó a ella y le expuso sus sentimientos. Su abuela, con la sabiduría que solo los años pueden proporcionar, la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. ¿Qué es lo que realmente sientes, María?, preguntó, sus ojos profundos buscando los de la niña. Hablarlo podría liberar lo que llevas dentro. La pregunta caló hondo. María sintió que, a pesar de la incomprensión de su familia, su deseo de ayudar a Lucía era mayor que el miedo.
Sus respuestas incentivaron una brisa de valentía que la empujaba a actuar. Pero, ¿cómo estructurar esa conversación complicada con su madre y su padre? No era solo cuestión de palabras, sino de imágenes y emociones que debían ser comunicadas con precisión. Al volver a casa, preparó su argumento. Sería franca y honesta, exponiendo no solo los riesgos, sino también los beneficios de abrir su hogar. La idea de que Lucía podría encontrar cariño, un lugar donde soñar, resonaba en su corazón. Mientras esperaba la llegada de sus padres, la ansiedad le revolvía el estómago. Cada ping del reloj parecía marcar el tiempo y el crecimiento de la tensión. Finalmente, ya reunido su familia alrededor de la mesa, se armó de valor y expuso su propuesta. Con una claridad sorprendente para su corta edad, habló sobre Lucía, capturando la esencia de su lucha y la fortaleza que había visto en su mirada. María trató de apelar a la compasión y a los principios fundamentales de solidaridad que su abuela le había inculcado. Sin embargo, la respuesta de su madre fue implacable. La incredulidad se reflejó en su rostro. No puedes poner en riesgo nuestra seguridad, María. Hay cosas que no comprendes, y no es solo tu deseo de ayudar, dijo, con el tono de quien ya había decidido el destino de la conversación. Ese rechazo la hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No obstante, en lugar de hundirse, esa tormenta interna le trajo una claridad brutal. Debía encontrar una manera de demostrar que su decisión era correcta. Había que elaborar un plan, escudriñando los detalles sobre Lucía y su situación. Mientras las palabras de su madre resonaban en su mente, una chispa de determinación comenzó a brillar. María se dio cuenta de que necesitaría tomar decisiones difíciles y afrontaría la oposición familiar. Ahora, la pregunta ya no era solo si abrirían su hogar. Era cómo demostrar que sin amor y generosidad, todo lo demás carecía de sentido. El siguiente paso era claro: debía conectar con Lucía de una manera que revelara sus verdaderas intenciones y la historia que había detrás de su sufrimiento. En su mente, la visión se formaba nítida: sería su voz, su defensora y su amiga. Una nueva determinación la imbuía profundamente, lista para desafiar los miedos que la cercaban, pero mientras trazaba su próximo movimiento, una sombra de duda se asomaba de nuevo. ¿Qué haría cuando su madre descubriera que iba a actuar sin su permiso? Ahora más que nunca, sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Una brisa cálida cruzó el patio, llevándose consigo la fragilidad del momento, y María sintió que una tormenta estaba por desatarse en su vida. ¿Podría resistir la presión familiar y mantener su promesa de ayuda a Lucía, o se vería forzada a abandonar su camino altruista? ¿En un complejo laberinto de emociones? María se despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas, iluminando su habitación con destellos dorados. Un nuevo día se presentaba ante ella, y con él, la necesidad de tomar decisiones que repercutirían en su vida. Aquella mañana, no era solo una niña preocupada, era una joven decidida a convertirse en la defensora de Lucía. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a cómo sería el reencuentro. La tensión de su conversación con su madre pesaba en su mente, pero la idea de proporcionarle apoyo a Lucía producía también un cosquilleo de emoción. Esa dualidad era un reflejo de su lucha interna, la necesidad de ser fiel a sus convicciones, a su voz interior que le insistía en que había algo más allá de su mundo familiar. Decidida a no dejar la oportunidad escapar, María cogió su bicicleta y comenzó a pedalear hacia la escuela. En su mente, cada giro del pedal se convertía en una afirmación de que sí podía hacer algo significativo. La idea de buscar a Lucía se convirtió en su faro, esa conexión era lo que la guiaba. Pero, ¿cómo hacerlo sin atraer la atención de sus padres? Al llegar al colegio, María se topó con sus amigos, pero las risas y las charlas parecieron desvanecerse en un murmullo lejano. Su cabeza estaba llena de planes, su corazón palpitaba por la urgencia de ayudar. Debo ser estratégica, se dijo. Su primera acción sería averiguar más sobre la situación de Lucía. Se acercó a Javier, un compañero que solía murmurar sobre la vida de los demás. Con sutileza, le preguntó si sabía algo que la pudiera ayudar. Javier, sin sospechar el propósito de la pregunta, le relató cómo la familia de Lucía había estado lidiando con problemas económicos. Esa información le proporcionó a María ideas concretas.
Había un fondo en su voz que la animaba a seguir indagando. Pasaron los días y María se mantuvo en contacto con Lucía, quien parecía percibir su creciente interés como un refugio. Cada interacción con ella estaba cargada de emociones, un intercambio simple pero poderoso. Sus miradas decían más que las palabras, y María comenzó a entender que Lucía no solo necesitaba un lugar donde quedar, requería ser vista, escuchada. Pronto, María ideó un plan más claro. En su diario, esbozó posibles estrategias sobre cómo hablar con su madre nuevamente. Para hacerlo más efectivo, planeaba usar el mismo principio de empatía que su abuela le había enseñado, llegar al corazón de su madre. Quería mostrarle que ayudar a Lucía no solo era un acto de caridad, sino una oportunidad para entender verdaderamente la vida y sus facetas más duras, y así, un viernes por la tarde, buscando el momento adecuado, decidió hablar con su madre de nuevo. Se sentó en la mesa de la cocina, donde el aroma del melao de caña se mezclaba con la fragancia del café. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus pensamientos, las palabras de su madre resonaron en su mente: no puedes poner en riesgo nuestra seguridad. Pero, ¿qué es la vida sin arriesgarse? Reflexionó. Enfrentar ese miedo sería su mayor prueba. La noche anterior, había decidido que sería valiente, que expresaría lo que sentía sin modificación. Con su corazón latiendo con fuerza, María respiró hondo y se sentó frente a su madre. La conversación iba más allá de la simple decisión de abrir la puerta. Era una declaración de sus valores, de su deseo de ser un ser humano que se preocupa. Mamá, ¿y si te dijera que Lucía podría ser parte de nuestra familia? Comenzó, su voz vibrando con la mezcla de esperanza y nerviosismo. En sus ojos, el fuego de la determinación reflejaba lo que estaba en juego. Pero en ese preciso instante, su madre levantó la mirada, y María supo que una vez más se enfrentaría con la incomprensión que siempre había temido. La respuesta de su madre podría ser el punto de quiebre. ¿Sería capaz de defender su postura o se vería obligada a capitular ante el miedo? María sintió que el aire se comprimía alrededor suyo. Y, mientras el silencio se hacía denso, entre ellas, supo que el momento decisivo se estaba acercando. ¿Qué sucedería cuando su madre respondiera? Tras esa pregunta, podía haber tanto dolor como comprensión. La incertidumbre la abrazaba, y, aún así, su resolución crecía con cada segundo que pasaba, echando raíces más profundas en su corazón. María sintió como su corazón se perdía en una danza de palpitaciones, una presión en el pecho que temía la reacción de su madre. Sin embargo, lo que no podía temer era la misión que se había impuesto. Mientras esperaba respuestas, su mente se inundó de recuerdos de Lucía, su risa, sus lágrimas, la fortaleza que exudaba a pesar de su situación. Todo ello le dio valor en medio del silencio que amenazaba en la cocina. Finalmente, su madre rompió el silencio con un leve movimiento de mano, una invitación a seguir hablando. María, sintiendo que el momento se deslizaba entre sus dedos, continuó. Mamá, creo que todos enfrentamos retos. La vida tiene que ser más que solo mantenerse a flote. ¿No deberíamos ayudar a quienes realmente lo necesitan? Cada palabra que pronunció era una mezcla de pasión y determinación. Sin embargo, la respuesta de su madre fue como un jarro de agua fría. No puedo permitir que traigamos problemas a nuestra puerta. Lucía puede ser una amiga, pero no podemos asumir una responsabilidad que no está en nuestras manos. La mirada de su madre reflejaba preocupación, pero también una ironía que María no pudo ignorar. Esa ironía hirió a María. Sin embargo, no era momento de ceder. Una chispa de inspiración iluminó su pensamiento: tenía que cambiar la narrativa. Su madre no estaba en contra de ayudar, sino que temía las repercusiones. Era momento de demostrarle que podían ser más que meros espectadores de la vida de los demás, que podían ser agentes del cambio. Pero, mamá, interrumpió, ¿qué pasaría si Lucía viviera con nosotros? Podríamos crear un espacio seguro. Podríamos aprender juntos. La urgencia en su voz se transformó en un opio genuino que reinó en la habitación. Mientras su madre fruncía el ceño, el debate interno entre sus dudas y la convicción de María reevaluaba el clima familiar. En ese instante, la inquietud de María también flotaba en el aire, cada sílaba acercándola un poco más a la aceptación que tanto anhelaba.
Podía sentir cómo su madre empezaba a reconsiderar su postura. Pero el tiempo aún no estaba a su favor, todavía había un hilo del pasado, de una forma de vida que su madre temía perder. Los días siguientes pasaron como un torrente de emociones. María se sumergió en la planificación de su nuevo enfoque. Comenzó por documentar historias sobre personas que habían superado desafíos, figuras que se habían convertido en modelos a seguir en la vida comunitaria. Al mismo tiempo, ideó una serie de acciones pequeñas que pudieran apoyar a su familia, buscando validar a Lucía sin poner en peligro su hogar. Con cada paso, sus convicciones se fortalecían. Pese a la indiferencia que encontraba en su madre, ella sentía cómo su propio liderazgo emergía. Descubrió que podía ser más asertiva no solo con palabras, sino también con acciones. Convenció a algunos amigos para recoger ropa y alimentos que podrían ayudar a Lucía y a su familia, creando una red de apoyo sin que sus padres lo supieran. El momento de hablar nuevamente se aproximaba. Un día, mientras revisaba los materiales que había recopilado, una idea audaz cruzó su mente. Quería que su madre escuchara a alguien que no fuera ella, un testimonio que podría abrirle los ojos. Se le ocurrió que podría invitar a Lucía a su casa una tarde, sin que su madre pudiera resistirse a la verdad claramente visible. La decisión era clara y, en su mente, empezaba a frotar su incertidumbre contra el entusiasmo. Era tiempo de ser valiente, de poner en marcha un plan que podría cambiar sus vidas. Cuando llegó el día, María sintió una mezcla de nervios y esperanza, sabiendo que su destino no solo dependía de ella, sino del poder de la empatía y la conexión humana. Mientras se preparaba para lo que sucedería, su corazón lleno de determinación, se preguntaba cómo reaccionaría su madre al ver a Lucía como más que una extraña, como alguien que podría tener un lugar entre ellos. Pero, ¿habría un lugar para Lucía en su hogar? La pregunta quedaba en el aire como un eco. María respiró hondo y se dirigió hacia la puerta, sabiendo que el momento de la verdad estaba por llegar. ¿Sería su madre capaz de abrir su corazón? El día transcurrió con una atmósfera tensa pero electrizante. La preparación había sido meticulosa, cada rincón de su casa había sido arreglado con esmero. María se aseguraba de que todo estuviera en su lugar, desde las flores frescas en la mesa hasta los juegos y libros esparcidos con aparente naturalidad. Cada detalle debía reflejar no solo calidez, sino la visión de hogar que quería que Lucía compartiera. Sin embargo, esto no era únicamente sobre la invitación a una amiga, sino sobre abrir una puerta al cambio, un movimiento que ella estaba decidida a liderar. A medida que se acercaba la hora, una angustia creciente empezó a enredarse entre sus pensamientos. Su madre, normalmente reservada y protectora, había estado en la cocina, pero la inquietud visible en su postura delataba su estado interno de incertidumbre. María sabía que, para su madre, la llegada de Lucía podría ser un desafío más grande que simplemente abrir la puerta a su hogar. Representaba un cuestionamiento de la seguridad, de lo conocido. Sin embargo, su misión había tomado un rumbo claro. No estaba dispuesta a dejar que el temor de su madre la distrajera de lo que eran las oportunidades de crecimiento mutuo. Al llegar Lucía, la bienvenida fue recibida con una mezcla de sonrisas nerviosas y un sentido palpable de curiosidad. María sintió cada palpitar de su corazón resonar en sus oídos. Al presentarse, Lucía mostró una sonrisa ancha, un reflejo de su espíritu. Sin embargo, la respuesta de su madre fue fría, casi distante. Ella miraba como balanceándose entre la necesidad de protección y la vislumbre de una posibilidad. María tomó la delantera, sugiriendo actividades, tratando de encontrar un terreno común para que ambas mujeres pudieran conectar sin la intervención de las tensiones familiares. Se sentaron, comenzaron a hablar y compartir historias. Cada relato de Lucía era un paso hacia una conexión. Sin embargo, la mirada de su madre se mantenía fija, casi crítica, que juzgaba la sinceridad de la situación, y eso la hacía cuestionarse. Fue entonces que la conversación tomó un giro inesperado. Lucía, en un momento de desinhibición, reveló algo que había guardado para sí misma. Siempre he querido ser artista, dijo con una chispa en los ojos. Las historias y los colores me hacen soñar. María sintió que ese simple deseo, esa pequeña ventana abierta a sus aspiraciones, podría ser el hilo que la uniera a su madre, pero en lugar de alegría, María notó cómo la expresión de su madre se oscurecía. ¿Por qué?
¿Acaso un sueño tan puro era motivo de recelo? La tensión se volvía febril. Las aspiraciones no llenan estómagos, interrumpió la madre de María con un tono afilado, como si la inocencia de Lucía disparara sus propios temores. La proyección de la vida de Lucía amenazaba con adentrarse en su historia, y eso no estaba dispuesto a permitirlo. María sintió que la brecha entre las esperanzas de su madre y las de Lucía crecía aún más. En su interior se debatía entre querer defender a Lucía y el deseo de proteger la paz de su hogar. La naturaleza del miedo era clara, no se trataba de Lucía, sino de lo que representaba. Necesitaba hallar la forma de unir ambos mundos, el de su madre y el de Lucía, sin dejar que la preocupación de su madre cerrara el espacio. Mientras las voces se alzaban a medida que la conversación se tornaba más intensa, María se dio cuenta de que debía enfrentar no solo los miedos de su madre, sino también los suyos. Sentía que había llegado el momento de expresar su propia vulnerabilidad, de mostrarle que ayudar a Lucía no pondría su hogar en riesgo, sino todo lo contrario. El desafío se cernía en el aire, y era ahora o nunca. No podemos ver más allá de la protección, mamá, exclamó María, con una firmeza que tomó por sorpresa a todos. Tal vez lo que realmente necesitamos es un poco más de valentía, no solo por nosotros, sino para darle a Lucía la oportunidad que todos merecemos. A medida que las palabras de María resonaban, el silencio se hacía pesado. La mirada de su madre se encontraba en conflicto, pero al mismo tiempo se podía vislumbrar un pequeño atisbo de reconocimiento, una apertura. La decisión se le escapaba entre los dedos. María aguardó, con el corazón en la garganta, preguntándose si ese momento podría ser el quiebre que buscaba, o solo un paso más hacia una batalla perdida. La existencia de un nuevo camino dependía del entendimiento, de la conexión. Pero, ¿sería suficiente? La habitación parecía contener la respiración al compás de las palabras de María. La tensión era casi palpable, un hilo invisible se tensaba entre ella y su madre. Sabía que quizás había cruzado un límite al desafiar la visión protectora que siempre había guiado su vida familiar. Sin embargo, el anhelo dentro de ella se hacía más fuerte, como una corriente subterránea que necesitaba liberarse. Su madre la miraba con una mezcla de sorpresa e inquietud, como si ya no supiera qué esperar de su única hija. Valentía, repitió su madre, la incredulidad tensa en su voz. María sintió que esa pregunta colgaba entre ellas, como una invitación a profundizar en la conversación que ambas habían tenido, pero que siempre había sido necesaria. Era el momento de desmantelar las barreras de la inseguridad. María tomó aire, ocupando el espacio que su madre había dejado vacío. Sí, mamá. La valentía de abrirnos a lo desconocido. Lucía quiere crear. Y quizás, al darle esa oportunidad, también estemos encontrando algo nuevo para nosotras mismas. Las palabras fluyeron con una frescura que llevaban consigo la esperanza de un futuro compartido. Era un intento no solo de tender un puente hacia su madre, sino también una reclamación de su derecho a soñar a su manera, aferrándose a su voz en el mundo, a su alrededor. El murmullo de la conversación entre Lucía y su madre alcanzó un momento de pausa. La alusión a los sueños de Lucía había encendido un chisporroteo de emoción. María reconoció la chispa que se asomaba en los ojos de Lucía, estaba deseando ser vista, no solo como una niña con aspiraciones, sino como una artista en busca de su voz. El eco del desafío se hacía resonante y provocador. La madre de María se volvió hacia Lucía, incapaz de contener su crítica. Es un bonito sueño, pero las cosas en la vida son distintas. No puedes vivir solo de ilusiones. Las palabras eran cortantes, casi defensivas. Pero María notó la vacilación que había tras esa dureza, era evidente que su madre todavía estaba asustada. ¿Y si Lucía se convierte en una gran artista, no crees que eso podría inspirarnos a todas? Tal vez esas ilusiones no sean una carga, sino una guía hacia algo más grande, intervino María, alzando la voz con determinación, como si su pasión pudiera arrastrar a su madre a un nuevo paradigma. Fue un instante de silencio donde el aire se espesó, y María sintió el peso de las expectativas. Quería que su madre viera en Lucía no solo a una niña vulnerable, sino a una posible fuente de transformación.
Su propio deseo de crecimiento se desbordaba a través del deseo de Lucía, y ese deseo replicado podría abrirlas a un mundo más amplio. Los ojos de su madre brillaron por un momento, dejando entrever vulnerabilidad. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quizás deberíamos ser más valientes todas, susurró su madre, casi para sí misma, un pensamiento que parecía estar tomando forma. Sin embargo, el susurro era apenas un destello. María supo que tendría que trabajar aún más, que sería necesario abrir las compuertas del entendimiento. Con todo eso, una claridad renovada llenó el corazón de María. Comprendió que debía ser el motor de su propia transformación no solo como defensora de Lucía, sino como catalizadora del cambio que anhelaba en su hogar. Esta situación era su invitación a convertirse en una voz, a buscar el valor que aún no había conocido y alentar a su madre a encontrar su propia fortaleza. Sintió que ese momento de revelación era un preludio de una nueva lucha, no solo por Lucía, sino por el derecho de todas a soñar. ¿Sería suficiente la semilla que acababa de plantar en el corazón de su madre? ¿Lograría abrir un camino hacia el entendimiento auténtico donde ambas se sintieran capaces de abrazar sus propias verdades? María miró a Lucía y luego a su madre, con la determinación ardiendo en su interior. Estaba decidida a empujar más allá del temor. Cada paso que diera en esta lucha sería un paso hacia su propia libertad. La pregunta. Sin embargo, seguía a su lado, ¿qué sacrificios tendría que hacer para lograrlo? El conflicto no había hecho más que comenzar. María se despertó esa mañana con una resolución firme. El rostro de su madre seguía marcado por la confusión, pero en esos ojos apagados había destellos de reconocimiento. Desde su encuentro del día anterior, María había estado contemplando las sombras de los miedos que habitan en el corazón de su madre, pero ahora sentía la urgencia de actuar. Decidió que debía encontrar una manera de llevar esa conversación a un espacio más amplio, uno donde las ideas pudieran gestarse lejos de las sutilezas del hogar. Con ello en mente, María se dirigió al cuarto de Lucía. La niña estaba sentada en el suelo, rodeada de lápices de colores y hojas en blanco, su pequeño mundo en la encrucijada entre la infancia y una aventura creativa. Lucía, comenzó, su voz llena de energía. ¿Te gustaría hacer una presentación sobre tus sueños y tus ideas de arte? Creo que podríamos invitar a algunas personas. Quizás eso anime a mamá a ver las cosas de forma diferente. El brillo de los ojos de Lucía le devolvió la esperanza. ¿De verdad, María? ¿Y qué les diría? Todo lo que tú quieras. Tus sueños, tus creaciones, lo que imaginaste anoche. La idea de mostrar su arte la entusiasmó, pero María también era consciente de que este podría ser el primer eslabón en una cadena de eventos que tendría un impacto mucho más profundo. Ese día, mientras el sol se ponía, María y Lucía trabajaron fervorosamente en su presentación. Lucía, con una mezcla de ansiedad y entusiasmo, tomó el papel y comienza a plasmar con sus lápices colores y figuras que parecían fluir de su alma. Cada trazo parecía una extensión de ella misma, y María no pudo evitar sentir que en cada línea también estaba dibujando su camino hacia la libertad. Sin embargo, mientras avanzaban, la inseguridad de su propia voz se hizo presente en María. ¿Cómo podría presentar el mundo que Lucía imaginaba cuando en su propia vida había luchado para desatar la creatividad que llevaba encadenada a la rutina? Este era su dilema, tenía que ser el rostro visible del cambio, pero lo que mucho tiempo había considerado una carencia ahora parecía un círculo vicioso que necesitaba romper. Ver a Lucía crear le recordaba sus propios días de infancia cuando dibujaba con fervor en los márgenes de sus cuadernos, pero esos tiempos parecían enterrados bajo la expectativa de convertirse en la imagen idealizada de la mujer que su madre quería. María necesitaba desafiarse a sí misma, ¿podía permitir que su voz se uniera a esa de Lucía? La idea de ser vulnerables juntas se hizo fuerte, los días pasaron y, finalmente, llegaron a un punto culminante. Con el corazón palpitante, María se preparó para lo que sería el momento de la verdad. Esa tarde, la sala, iluminada por la luz tenue del atardecer, juntaba a unos amigos cercanos y familiares. María podía sentir la energía en el aire, una mezcla de nerviosismo y expectación. Cuando llegó su turno, la mirada de Lucía se posó sobre ella, llena de confianza, a pesar de su corta edad. María respiró hondo, vislumbrando no solo el futuro de Lucía, sino la posibilidad de su propio renacer.
Se estaba despojando de la carga del miedo, con cada palabra que se disponía a pronunciar, las palabras comenzaron a fluir. Al principio ligeramente temblorosas, se transformaron en una fuerte declaración de intenciones. María hablaba no solo de Lucía, sino de la valentía de redescubrir y reivindicar sus propios anhelos. Su voz resonó en el aire, creando un eco poderoso que la unía a su hermana en sueños. Sin embargo, en medio de su fervor, algo en el rostro de su madre sugirió que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La mezcla de asombro y miedo enfrentado en sus ojos revelaba una historia no contada. Con el desenlace de la presentación acercándose, María se dio cuenta de que, aunque había comenzado este camino por Lucía, ahora se trataba también de su propia búsqueda de la valentía. ¿Qué puertas se abrirían después de esta noche? ¿Podrían encaminarse juntas hacia la transformación que ambas necesitaban? Con cada mirada hacia su madre, se hacía más evidente que el verdadero desafío estaba aún por venir, el desafío de seguir adelante incluso enfrentándose a aquellos que temían su propia libertad. La tensión aumentaba, y el futuro ahora dependía de esa conexión inquebrantable que estaban formando. El eco de las últimas palabras de María todavía vibraba en el aire cuando su madre, por un instante, pareció estar verdaderamente presente. La luz del atardecer iluminaba su rostro, revelando un mar de emociones que abarcaban la confusión, el temor y, por primera vez en mucho tiempo, la curiosidad. María sintió que esa conexión era un destello, un primer paso hacia lo desconocido. Sin embargo, a medida que las voces de respuesta comenzaron a surgir entre los asistentes, la inseguridad de María regresó. Era como si un nudo se formara en su estómago ante la posibilidad del rechazo. ¿Era suficientemente valiente para seguir explorando sus sentimientos y anhelos, o se vería atrapada nuevamente en el ciclo de la conformidad? Mientras las risas y los aplausos llenaban la sala, María se retiró a un rincón, dejando que el bullicio se desvaneciera momentáneamente en su mente. En soledad, buscó su propia voz en medio del estruendo de la aprobación ajena. Recordó la felicidad que había sentido al expresarse, al ser la voz de Lucía. Pero ahora enfrentaba un nuevo reto, la posibilidad de ser ella misma, completamente, sin filtros ni miedos. Las semanas posteriores fueron una mezcla de sorpresa y ansiedad. Su madre buscó lanzar preguntas cada vez más desafiantes sobre las decisiones que María había tomado para avanzar en su vida y en la de Lucía. En lugar de apoyar ciegamente las ideas de su hija, a menudo parecía refutar lo que consideraba una traición al orden preestablecido. ¿Por qué no te conformas con lo que tienes?, solía repetir, como si fuera un mantra. Cada vez que pronunció esas palabras, una punzada de rabia invadía a María. Esa frase representaba el reflejo de un miedo que había dominado a su madre por años, el miedo al cambio y a la búsqueda de algo más allá de las expectativas convencionales. Y a pesar de su deseo de hacer que Lucía viera más allá, se dio cuenta de que necesitaba confrontar también ese mismo miedo en su propia vida. Durante las noches de insomnio, María comenzó a escribir. Plasmar sus pensamientos en papel le otorgaba una forma de liberación, una manera de descifrar sus propios anhelos. Se dio cuenta de que golpear las teclas de su computadora no solo permitía que la voz de Lucía se alzara, sino que su propia narrativa surgía, reclamando un espacio que había estado silenciado por tanto tiempo. Sus relatos tomaron la forma de cartas no enviadas a su madre, donde expresaba todo lo que había callado durante años. En ellos, se manifestaba su frustración, su deseo de un futuro en el que la creatividad no fuera una carga, sino una celebración. Además, fue en esos momentos de soledad cuando decidió que no podía dejar que el miedo de su madre gobernara su vida por más tiempo. Si quería que Lucía soñara sin ataduras, debía ser la primera en despojarse de las suyas. Una tarde, armada con su serie de cartas, María invitó a su madre a sentarse con ella en el jardín. Era un lugar donde las flores florecían libremente, un símbolo del crecimiento personal que ambas necesitaban. Con el corazón acelerado y la incertidumbre palpitando en su pecho, comenzó a leer. Sus palabras fluyeron sin restricciones, cada letra un cántico de liberación. Al final, María se quedó en silencio, midiendo la reacción de su madre. Estaba delante de ella, más vulnerable que nunca, y la expresión de su madre se tornó en una mezcla de interrupción y conmoción. Era obvio que el camino hacia la comprensión no iba a ser sencillo.
las máscaras de años estaban firmemente adheridas, el nivel de tensión se elevó cuando, al mirar sinceramente a su madre por primera vez, María se dio cuenta de que los grilletes que ambas habían llevado no solo las habían mantenido separadas, sino que también habían limitado sus sueños individuales. El futuro que deseaban para Lucía también requería un cambio radical en su propia relación, el momento crucial estaba a la vista, y la necesidad de conectar a un nivel más profundo nunca había sido tan evidente. El desafío de hablar sin temores y de sanar viejas heridas comenzaba a asomarse. ¿Podrían ambas derribar esas paredes, o el amor familiar sería incapaz de soportar el peso de la verdad? María sintió que estaban al borde de una revelación, y se preguntó cuál sería el próximo paso en ese camino hacia la libertad emocional. Frente a ella, el jardín florecía, pero en su interior, la batalla apenas comenzaba. Sentada en el jardín, María observó a su madre en silencio, el peso de las palabras aún colgando en el aire. La vulnerabilidad que había sentido al hablar era una especie de espada de doble filo. Por un lado, le había brindado un alivio indescriptible, pero por otro, había abierto una herida que todavía necesitaba sanar. Casi podía sentir la tensión entre ellas, como un hilo tenso que amenazaba con romperse ante el más mínimo movimiento. A medida que los días se convertían en semanas, la relación con su madre se volvía más compleja. María sabía que el proceso de sanación sería lento, pero cada vez que se encontraban, una mezcla de lejanía y anhelo llenaba el espacio entre ellas. La conexión que había comenzado a formarse se topaba con las sombras de una vida entera de expectativas no cumplidas. Sin embargo, en lugar de rendirse, María decidió que necesitaba transformar ese sentimiento de frustración en acción. Había comenzado a definir su propio camino en la escritura, y un día sintió la urgencia de conectar esas historias con el mundo exterior. Se propuso presentar sus relatos en un espacio literario local. La idea de compartir su trabajo era electrizante y, al mismo tiempo, aterradora. La voz de Lucía resonaba en su mente, impulsándola a ir más allá de las limitaciones que habían marcado su vida. Las noches siguientes, se dedicó a afinar sus relatos, buscó una estructura sólida y les dio forma con una pasión renovada. Sabía que al presentar su trabajo no solo pondría su talento a prueba, sino que también haría visible su lucha personal. Con cada palabra, comenzaba a vislumbrar una nueva versión de sí misma, una que no se dejaba arrastrar por dudas o temores. Cuando el día finalmente llegó, María se sintió como si estuviera de pie al borde de un precipicio. Las luces del pequeño espacio donde se llevaría a cabo la presentación estaban atenuadas, creando un ambiente íntimo pero extraño. A pesar de los nervios que le martillaban el pecho, se sintió empoderada al imaginar que su voz resonaría más allá de las tinieblas de su hogar. El acto de compartir no solo significaba la oportunidad de ser escuchada, sino también de sanar las heridas que tanto la habían atormentado. Mientras se preparaba para subir al escenario, un gesto familiar captó su atención. Allí estaba su madre, sentada en la última fila. En ese instante, María supo que el hecho de que su madre estuviera presente era significativo. La mujer que había criticado sus decisiones y temido su independencia estaba dispuesta a escuchar, a abrirse al diálogo que por tanto tiempo había evadido. Era un pequeño paso, pero podría ser el principio de una transformación en su relación. María respiró profundamente antes de levantarse del asiento. La mirada de su madre le brindó una chispa de valor. Al abrir la boca y dejar salir las palabras que había guardado durante tanto tiempo, la incomodidad dio paso a algo más hermoso, la posibilidad de ser auténtica y de ser escuchada. Sin embargo, mientras compartía sus relatos, se dio cuenta de que había un desafío mayor por afrontar, no solo el de abrirse a su madre, sino también enfrentar su propio miedo a la vulnerabilidad. La verdadera batalla no estaba solo en palabras, sino en despojarse de las inseguridades que la habían mantenido cautiva. La audiencia parecía estar enganchada, y eso alimentó la llama de su confianza. Pero en el fondo de su corazón, aún preocupaba el impacto que su valentía tendría en su madre. Al terminar, un silencio reverberó por un segundo antes de que fueran recibidos los aplausos. La sensación de reconocimiento inmediato fue abrumadora, pero María sabía que el verdadero desafío estaba por venir, una conversación sincera con su madre sobre el camino que ambas debían recorrer juntas. Cuando finalmente bajó del escenario, se encontró con la mirada de su madre, que destilaba una mezcla de orgullo y temor.
María fue consciente de que ese primer paso había abierto una puerta, y aunque los ecos del pasado aún resonaban entre ellas, había un nuevo espacio para construir un futuro diferente. Al regresar a casa esa noche, María se sintió inquieta. Con cada paso hacia adelante, la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Hasta dónde la llevaría esta nueva búsqueda de conexión y autenticidad? La incertidumbre se alzaba ante ella como un vasto mar al que debía enfrentar. ¿Sería capaz de superar sus miedos más profundos y encontrar el camino hacia una relación renovada con su madre? La noche, tanto oscura como llena de posibilidades, prometía tener respuestas que solo el tiempo podía revelar. María se despertó con el sol ya alto, su mente ocupada por la reflexión de los últimos días. Había logrado abrir el diálogo con su madre, la presentación había sido un hito, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Aquella mañana, mientras observaba los rayos de luz filtrarse a través de la ventana, sintió que su propósito se aclaraba. No solo se trataba de ayudar a Lucía, sino de reconstruir la conexión con su madre, de enfrentar los temores que ambas compartían. Su corazón latía con fuerza, era el momento de dar un paso más. Decidida, se dirigió hacia el jardín donde encontró a su madre, rodeada de flores que parecían florecer con vitalidad. Era un día brillante, y al verla allí, María sintió que podría ser el escenario de una nueva conversación. Sin dudar, se sentó junto a ella y, con sinceridad, comenzó a hablar sobre los sueños que había escuchado de Lucía. Mientras lo hacía, su madre la miraba con atención, como si realmente comenzara a escuchar. Mamá, lo que quiero es que entendamos la oportunidad que tenemos entre manos. No solo por Lucía, sino por nosotras mismas. Cada una de nosotras tiene un camino por descubrir, ¿no crees? El tono de María era firme, pero suave. Había trabajado en su argumento, convencida de que la conexión emocional cambiaría el rumbo de la conversación. Su madre, con una sombra de incertidumbre en su rostro, finalmente rompió el silencio. Esas son cosas muy bonitas, María. Pero sabes que la vida no siempre es fácil. A veces, los sueños son solo eso, sueños. Sus palabras eran una mezcla de preocupación y anhelo. Pero mamá, interrumpió María, podemos hacer que esos sueños se conviertan en realidades. Ya lo hemos empezado. Lucía no solo necesita un hogar, necesita ver que hay alguien que cree en ella. Y, sinceramente, necesito que tú también creas en mí. Las palabras de María resonaron en el aire, como un eco. Su madre, sintiéndose abrumada, finalmente confesó su miedo. Temo que esto termine mal, que Lucía no sea lo que tú esperas. He visto demasiado dolor en la vida, y protejo lo que tengo con uñas y dientes. María asintió, comprendiendo profundamente el dilema de su madre. La vulnerabilidad que había expuesto en su voz era un reflejo de sus propias inseguridades. Con empatía, añadía. Mamá, lo que estamos intentando hacer no es solo abrir nuestra puerta a Lucía, estamos abriendo nuestras vidas a la posibilidad de crecer juntas, de ser más fuertes como familia. La brisa suave del jardín acarició sus rostros, y en ese momento, algo cambió en la mirada de su madre. Era como si esas palabras hubieran empezado a deshacer un nudo en su corazón. Quizás tengas razón, dijo su madre, ya con un matiz de esperanza en su tono. Tal vez sea el momento de dejarlo ir. Durante semanas, la familia trabajó para integrar a Lucía en sus vidas. Las comidas se compartían, las risas se intercambiaban, y el hogar comenzó a transformarse en un lugar donde cada voz era escuchada. María se sentía realizada al ver cómo su madre empezaba a abrir su corazón, dejando que el amor y la solidaridad reemplazaran el miedo que un día había dominado su hogar. La conexión entre María y Lucía floreció. Se convirtieron en cómplices del arte y los sueños, creando una atmósfera que reflejaba calidez y aceptación. Durante una tarde de verano, Lucía, armada con sus lápices de colores, invitó a María a crear una obra en conjunto, un mural que representaría sus aspiraciones. Mientras pintaban juntas, María se dio cuenta de que, no solo Lucía estaba encontrando su voz, sino que también ella estaba reclamando su lugar en el mundo. El mural, polifacético y lleno de vida, representaba sus historias y sueños, era su legado artístico construido sobre la base de su empatía y valentía. El reconocimiento de su madre llegó en forma de una sonrisa sincera mientras observaba el mural terminarse. Esto fue un hito crucial para ambas.
Su madre se acercó, pasando su mano sobre la pintura fresca, como si estuviera tocando no solo el lienzo, sino también los corazones que habían trabajado tan arduamente para llegar allí. Estoy orgullosa de lo que han creado, dijo con suavidad. Nunca debí dudar de tu capacidad para hacer una diferencia. María sintió una oleada de amor y orgullo. Este era el cierre de un capítulo de luchas personales y el comienzo de una nueva familia fortalecida. En ese instante, dejó atrás el peso de la duda, sintiéndose más segura que nunca de sus decisiones y de la existencia de su nueva vida. Las noches se convirtieron en conversaciones abiertas. Contaban historias sobre sus sueños y temores. Lucía se convirtió en parte de la familia, y su arte un símbolo del renacer del amor. María sabía que el viaje había valido la pena, que las elecciones tomadas fueron el camino hacia su transformación. Miró a su madre y luego a Lucía. En su interior, una confianza sólida había madurado, había demostrado que los sueños podían ser más que ilusiones, podían convertirse en realidades vibrantes cuando había amor y determinación. Se sintió verdaderamente viva, segura y capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Al final, esa conexión que había buscado no solo transformó a Lucía, sino que también le otorgó a María la libertad de ser quien realmente era, una joven llena de sueños, dispuesta a romper barreras y crear un futuro donde cada voz fuera escuchada. Había encontrado su camino, y sabía que siempre habría espacio para seguir creciendo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, es un gesto que marca la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.